Bueno, sí, claro, tienes razón en eso, porque el espiritismo trabaja de esa manera, ¿no? El espiritismo, para tratar de desprestigiar el Evangelio de Dios, siempre declara: pero ustedes que dicen que cumplen la ley, la ley, ¿quién de ustedes la cumple? ¿Tú ya no pecas? Son preguntas pues de Satanás, ¿no? Él siempre pregunta de esa manera. Y cuando eres un cristiano que todavía recién está entrando en el camino, te dice: ¿qué cosa? ¿No te gusta el mundo? ¿No te atreves? Si ahí adentro estás sintiendo ganas de ir, solo que eres un reprimido, te dice, ¿no? Pues son las armas del espiritismo, siempre las han utilizado los satanistas y hay que tener cuidado cuando nos encontramos con ellos, ¿no? Que el Señor los reprenda, dice el texto bíblico. En fin, el punto aquí es este. Muchos declaran: ¿cómo es que entonces los grandes hombres de la antigüedad todos pecaron? Ninguno pudo obedecer la ley. Abraham cometió pecado con Agar, David con Betsabé, Adán con Eva, y luego nos podemos encontrar un sinfín de pecados que han cometido todos los hombres de la antigüedad, ¿no? O sea, no hay ninguno que se haya librado. Y entonces dicen: ¿en qué podemos nosotros probar de que sí se puede obedecer la ley de Dios? Bueno, esto pasa porque no se entiende de qué se trata el plan de la salvación ni el pacto, ¿no?, de la gracia con Dios. Fíjate bien en esto. Hay algunos que tratan de aplicar al estilo fariseo el pacto de Dios. En el primer pacto, porque hubieron dos pactos que se hizo con Israel, solo con Israel se hicieron dos pactos, porque con Abraham, Isaac y Jacob se hizo un solo pacto. Y después de Moisés se mantuvo un solo pacto con el pueblo de Israel, ¿ya? Así que tenemos que entender eso. Mira, a ver, el primer pacto se hizo en el monte Horeb cuando Dios dictó los 10 mandamientos después de salir de Egipto, y entonces el pueblo desobedeció, no cumplió con esa ley y Moisés la rompió y se quebró el primer pacto. Fallaron, Y entonces se hizo un segundo pacto, porque el primer pacto era obedece y vivirás. No había perdón en el primer pacto, porque en el primer pacto no existe perdón. Es obedeces o pereces, ya. Pero en el segundo pacto Dios lo renueva y le dice a Moisés: tráete 2 tablas de piedra como las primeras y voy a escribir ahí los mismos 10 mandamientos que escribí en las que rompiste. Así que vamos a renovar el pacto. Esto se llama la renovación del pacto. Esto se llama también el segundo pacto con los israelitas. ¿Ya está? Esta vez Moisés pone las tablas, ya no Dios. ¿Eso qué significa? Que el hombre ahora pone las tablas, en este caso las tablas del corazón, donde va a ser escritas las leyes por el mismo dedo de Dios, a través del Espíritu Santo. Hebreos 10:16 dice: este es el nuevo pacto que haré con vosotros, escribiré mis leyes en sus mentes y corazones. Ahora bien, este es el mismo pacto que se habría hecho con Adán hasta Moisés, y que se habría mantenido desde Moisés hasta Jesucristo, y que Jesucristo lo ratificó y que los apóstoles lo cumplieron hasta el día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata esto? Resulta que en el segundo pacto, en la renovación del pacto, Dios le dice a Moisés que añadiría 2 cláusulas más. ¿Cuáles eran? Moisés le había pedido a Dios: Señor, perdona nuestro pecado, Éxodo 34, 8 y 9, y poséenos, camina con nosotros. Y entonces Dios le dijo: está bien, Moisés, voy a escuchar tu oración, voy a perdonar sus pecados y voy a caminar con ustedes, porque Dios ya no quería caminar con ellos por el asunto del toro, de Baal. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese momento se introduce el perdón. El perdón solamente se introduce en el pacto de la gracia, por favor, hermano, así que no te olvides eso. Porque hay algunos que dicen que esta renovación del pacto que se estaba haciendo otra vez con Moisés seguía siendo el primer pacto. Mentira, hermano. En el primer pacto no hay perdón. Solo en el segundo hay gracia. Así que, por favor, ¿ya? No hay que confundir a los hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en este segundo pacto se lleva a cabo las promesas de perdón y santificación, de las cuales dice en Hebreos capítulo 8, versos 5 hasta el 7 el apóstol Pablo, hasta el 9 incluso, que en este nuevo pacto se hicieron mejores promesas que en el primero. Claro que sí, porque en estas se introducía el perdón y la santificación. Ya está. Ahora, en Hebreos capítulo 10, verso 16, el Señor dice: pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y no me acordaré más de sus pecados, porque perdonaré todos sus pecados. Así que entonces en el nuevo pacto entra el perdón del pecado. Ese nuevo pacto, querido hermano, debía de cumplirse ahora con los israelitas. Tal es así que entonces de este segundo pacto se dice en Primera de Crónicas 16:16: e hizo Jehová pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Israel. ¿Viste?
Más del primero, en Deuteronomio 5.2 dice, solo con nosotros hizo ese pacto con los que hemos salido hoy de Egipto, no con nuestros padres, es decir, no con Abraham, Isaac y Jacob. Pero este segundo de la renovación fue con todos, con Israel, hasta que Jesucristo vino y con su sangre ratificó este segundo pacto. Y los apóstoles predicaban ese segundo pacto. La pregunta es esta: ¿en qué momento el pacto fue quitado y la ley fue anulada? ¿Dónde, querido hermano? Eso es mentira, mentira de las mentiras. Ahora bien, para obedecer la ley en el segundo pacto, si cometías pecados, si cometías errores, si desobedecías la ley, tú no eras condenado. Porque en el segundo pacto hay perdón, hay oportunidad de levantarte de tu pecado para poder obedecer. Tal es así que entonces se dice en 1 Juan 2.1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y podemos ver cómo Dios perdonó a Abraham. Y podemos ver cómo Dios perdonó a David. Y podemos ver cómo Dios perdonó a Salomón. Y podemos ver cómo Dios perdonó en todo el Antiguo Testamento a los patriarcas y a los profetas, porque todos vivían ya bajo el pacto nuevo, bajo el pacto de la gracia, en el mismo que vivió Pablo, el mismo que predicó Pedro y los demás apóstoles. Dios quiere, hermano, que puedas entender eso. Los que no entiendan eso no están comprendiendo la vida eterna. Dios te bendiga. Amén.